Primera. Guerra. Mundial. Causas. La primera de las causas son las alianzas. La Triple Entente, formada por Francia y Gran Bretaña con un tratado llamado la Entente Cordial, forman la Triple Entente junto con Rusia. Por otro lado, estaba la Triple Alianza, que estaba formado por 3 países: Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La segunda causa son las crisis marroquíes. En la primera crisis marroquí, Alemania envía apoyo militar a Marruecos para hacer frente a Francia. Con la conferencia de Algeciras se hace el protectorado en Marruecos de Francia más España. Segunda crisis marroquí. Alemania no se resignó a salir de la zona y mandó apoyo naval porque estaba entrando en conflicto con Francia y Gran Bretaña. Se solucionó Alemania saliendo de Marruecos, pero ampliando su colonia en Camerún. La tercera causa fue el conflicto en los Balcanes. La anexión de Bosnia a Austria provocó la indignación en Rusia, lo que llevaría a las 2 guerras balcánicas. Rusia hizo una alianza con la Liga Balcánica, formada por Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria, que se enfrentaron al Imperio Turco en la Primera Guerra Balcánica y tuvo como consecuencia el desmantelamiento del Imperio Turco. Posteriormente, Serbia, junto a Grecia, Montenegro y Rumanía, se enfrentaron a Bulgaria en la Segunda Guerra Balcánica. Esta fue derrotada y mediante la Paz de Bucarest fue obligada a ceder territorios. Estallido del conflicto. El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, hizo que Austria, animada por Alemania, declarase la guerra a Serbia. En una semana, Europa estaba en guerra. Rusia, aliada de Serbia, declaró la guerra a Austria. Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia y Francia. La invasión de Bélgica, país neutral, por parte de los ejércitos alemanes, hizo que Gran Bretaña entrase en guerra. Etapas del conflicto. La primera etapa fue la Guerra de Movimientos en 1914, la cual los frentes pensarían que iba a terminar rápido este conflicto, pero no fue así. Alemania, con el plan de Schlieffen, atacó a Francia, y la cual Francia frenaría a Alemania en la batalla de Marne. Rusia haría una ofensiva contra Alemania que sería frenada en la batalla de Tannenberg. Una nueva ofensiva formada por Alemania y Austria reconquistaron territorios como Galicia, Polonia rusa y Lituania. Los frentes quedaron paralizados, dando lugar a la segunda etapa, la Guerra de Trincheras, de 1915 a 1916. Nuevas incorporaciones. El Imperio Turco más Bulgaria en la zona de los Balcanes. E Italia, que había permanecido neutral anteriormente, también entra en la guerra. Y finalmente, la guerra se extiende hacia las colonias. Alemania se enfrenta a Francia en un primer momento en la batalla de Verdún, a la cual Francia resiste. Después, Alemania vuelve a enfrentarse a Francia en la del río Somme, a la cual también Francia resiste. Finalmente, Gran Bretaña y Alemania se enfrentaron en la batalla naval de Jutlandia. Tercera etapa, crisis de 1917. El triunfo de una revolución rusa hace que Rusia salga de la guerra firmando el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Estados Unidos entró a la guerra debido al hundimiento de Lusitania por parte de Alemania. Esto decantó la guerra a favor de los aliados. Cuarta etapa, final del conflicto. En el frente balcánico, Gran Bretaña, Francia e Italia se enfrentaron al Imperio Turco, Bulgaria y Austria, y así provocaron la rendición de Austria. En el frente occidental, los aliados ganan en Marne. Así derrotan al ejército alemán y sus consecuencias son el motín de la Marina, comienza la revolución, abdicación del Kaiser y se proclama la República. El 11 de noviembre de 1917 se firmó el armisticio, poniendo fin así a la Primera Guerra Mundial. En 1919, los países vencedores se reunieron en París para preparar unos tratados de paz que remodelasen Europa. El presidente de Estados Unidos, Wilson, propuso un programa de 14 puntos. Este programa de 14 puntos para negociar la paz estaba basado en el derecho de las nacionalidades a construirse en estados, la destrucción de los imperios, la consolidación de la democracia, el desarme y la libertad de comercio internacional. Se establecieron 5 tratados, cada uno de ellos dirigido a un país vencido. Versalles, Alemania, Saint-Germain, Austria, Neuilly, Bulgaria, Trianon, Hungría, Sèvres, el Imperio Turco. Las consecuencias del conflicto fueron las siguientes. Los grandes imperios fueron desmantelados. Se crearon nuevos estados como por ejemplo Polonia. Algunas regiones en conflicto fueron cedidas a los estados vencedores.
Se proclamaron repúblicas democráticas, donde el sufragio universal masculino se implantó en casi toda Europa y el femenino en algunos países. Se fundó en 1919 la Sociedad de Naciones, una organización internacional que debía garantizar la paz en el futuro y fomentar la cooperación entre Estados. Finalmente, el nuevo orden se reveló muy frágil. Muchos estados quedaron insatisfechos con sus fronteras y los alemanes consideraron que el Tratado de Versalles era profundamente injusto.